Antonio Siriaco, el especialista de 1+1 en temas económicos, aquí estás con nosotros. Bueno, tú sabes que en esta semana se ha hablado mucho de reforma tributaria, de pacto fiscal. Yo creo que eso es un tema que se ha puesto en la agenda por la situación de la deuda pública. Y incluso el representante del BID aquí en la República Dominicana recientemente dijo que, Bueno, aquí mismo, que había que hacer una reforma fiscal. Pero tú sabes que hay dos modelos, Adalberto, y es importante uno hacer un dos análisis. modelos de reforma fiscal. Porque hay un pacto. Sí. El pacto implica obviamente un elemento de consenso, un elemento de conformación. Hay un pacto, no, se busca un pacto. O se busca un pacto que está consignado una ley manda en una ley. Sí. Pero también el gobierno puede asumir una reforma fiscal. Podría ser de manera unilateral, quizás por la urgencia. Yo creo que unas declaraciones que dio el ministro administrativo de la Presidencia de la República, por lo menos lanzó esa idea, en el sentido de que se podría hacer una reforma fiscal integral muy parecida a la que hizo Balaguer en los años 90. Claro, eso fue una reforma por la vía administrativa, y yo creo que no hay tiempo, el contexto ya no es para eso, es muy diferente, evidentemente. Pero sí yo creo que la situación de las finanzas públicas va a acelerar todo el proceso del pacto fiscal o de la reforma fiscal por parte del gobierno. Incluso lo que había dicho el gobierno, en principio, el ministro de Planificación, claro, Economía, Planificación y Desarrollo, sí, el propio presidente de la República, era de que ellos pretendían que los primeros 6 meses de este año se discuta un pacto, un acuerdo entre los distintos sectores, claro, que forman parte del Consejo Económico y Social, claro, el sector laboral, el sector empresarial, el propio gobierno, y que se incorporara esa reforma para el presupuesto del año siguiente. Eso parece que se está cambiando. No, no está incorporada. Recuerda que el presupuesto del año 2021... No, sería para incorporar en el 2022. Claro, en el 2022, ahí sí voy. Incluso hay un elemento que llama la atención, Adalberto, es el hecho que ya el gobierno también ha hecho compromiso de gasto. Por ejemplo, ayer mismo firmó un acuerdo con el sector médico para un incremento salarial de un 30%. Está contemplado el presupuesto. Y además también hay otros proyectos que el mismo presidente de la República ha anunciado. Y eso implica también mayores gastos. Sí. Y eso es bueno, en cierta manera, porque eso en un contexto de crisis, en un contexto de recuperación, incentiva la economía. Hay que gastar, eso es verdad. Pero también tú tienes que buscar los recursos. Y yo creo que... para gastar hay que tenerlo. No, hay que tenerlo. O sea, tú no puedes anunciar, pero luego entonces la gente te va a reclamar. Sí. Pero también está el tema de la deuda. Y la situación misma... Ayer aprobaron ya, le autorizaron al gobierno a buscar 200.000 millones. 291.000 millones. Entonces, mucho dinero. Y eso, ese endeudamiento, el gobierno va a colocar, desde mi punto de vista, incluso en el mes de enero lo va a agilizar, porque yo creo que tiene que tener recursos para arrancar el año, va a colocar bonos en los mercados internacionales. Es lo más correcto que lo haga. Además, también tiene que tomar en consideración que hay una situación a nivel internacional, las tasas de interés posiblemente tengan una tendencia hacia la baja, o por lo menos se mantengan a esos niveles, y es un buen momento, para que la gente gaste. Además, los estímulos que se han anunciado en los Estados Unidos, se llegó a un acuerdo recientemente en el Congreso norteamericano por un monto de 900.000 millones de dólares. Y eso obviamente se le suma a los 1.4 millones anoche. Todo eso implica que el próximo año va a ser un año donde los países van a seguir casi la misma política que han seguido en estos últimos 9 meses. Se van a emplear a fondo porque van a impulsar toda la recuperación. Después que vamos a pagar eso. Luego eso hay que recogerlo. Eso hay que recogerlo. Y eso implica recortes, eso implica incremento de tasa de interés, y eso trae como consecuencia una reducción
de la inversión y del consumo, pero hay que aprovechar la situación. El gobierno anunció en esta semana que va a mantener, Luis Abinader anunció al presidente, hasta abril, los programas básicos que se han implementado en estos últimos 9 meses de asistencia social. Tú sabes, Adalberto, que esa situación, porque hay cosas que tú la planificas, pero otras surgen. Eso no estaba contemplado en el presupuesto. Y eso es lo que precisamente hace que el gobierno agilice estos procesos de consecución de mayores ingresos. Y déjame decirte lo siguiente, que la recaudación ha mejorado en los últimos meses por razones obvias, en el sentido de que está lo más probable recibiendo más recursos por el proceso de flexibilización y de revalorización de los activos. Muchas empresas quizás se han incorporado, la amnistía fiscal, todo eso le ha mejorado el flujo de caja del gobierno. Sin embargo, eso no es un elemento de largo plazo, eso no resuelve el problema. Dicen que se ahorraron más de 16.000 millones. Claro, quizás en partidas que son innecesarias, pero eso no es la solución estructural. La solución estructural son paliativos. El Estado requiere más ingresos. El Estado en sentido general no gasta tanto, vamos a decir. Lo poco que gasta, lo gastaba mal, pero necesita aumentar el gasto público y más en estos tiempos de recuperación. Y por eso es la necesidad de hacer un arreglo fiscal, que puede ser una reforma o puede ser un pacto. Los pactos también no son automáticos. Los pactos se llevan tiempo en función de lo que se plantee en las mesas. Pero lo que está planteando es que hay que esperar que el próximo año vengan aumento de los tributos que paga la población. Mira, yo creo que desde mi punto de vista, Adalberto, hay una serie de tributos y figuras que hace tiempo se han puesto sobre la mesa. Y el mismo gobierno, incluso en el presupuesto que tuvo que reordenar, también lo puso. Por ejemplo, el caso del pago de impuestos en los servicios digitales. Eso, posiblemente eso se discuta también. Placas. El aumento de las placas. De acuerdo las compras, claro, las compras por internet. Todo eso se va a poner sobre la mesa. ¿Por qué? Porque en cierta manera un sector de clase media en la República Dominicana gasta mucho en esos servicios. Son servicios nuevos, vinculantes con la tecnología. Y entonces esos servicios, muchos de ellos no están grabados. Y además son muy fáciles de recaudar porque son impuestos que son indirectos, no son impuestos a las utilidades o al patrimonio, que muchas veces hay situaciones que no se auscultan por parte de sectores que detentan eso. Entonces yo creo que eso se va a poner sobre la mesa y eso se va a discutir. Esos son los elementos que de repente se lleguen a consenso, porque también el gobierno tiene que presentar, todo esto tiene costos y beneficios. El gobierno tiene que decir, bueno, yo a cambio de me sacrifico. Porque cuando hablamos de una reforma fiscal también estábamos hablando por el lado del gasto. Yo creo que el gobierno lo ha hecho bien. El gobierno argumenta que el sacrificio comenzó. No, y eso es importante. Que está mejorando la calidad del gasto. No, y es correcto eso, que envíe esa señal, una señal de sacrificio, una señal de sacrificio real, que vaya legitimando en cierta manera todo lo que va a venir en el futuro. Porque si no lo hace, entonces la población le va a reclamar. Y eso era lo que en cierta manera no entendían otras autoridades. O sea, sencillamente le querían presentar un cheque en blanco a la sociedad, pero no había ningún tipo de contraprestación. Hasta ahora el gobierno no ha tenido grandes presiones. No hay movilizaciones sociales, no hay grandes reclamos. Pero yo creo que ha actuado correctamente en ese sentido. Sí. ¿Tú sabes por qué? Los sectores empresariales lo están apoyando. Claro, tú sabes por qué. Mira, el caso de los médicos. Bueno, todo el mundo sabe la actitud y los conflictos del presidente de la AMD tradicionalmente. Sin embargo, yo creo que hubo un nivel de entendimiento importante en el sentido de que, bueno,
reconocemos la situación, pero el gobierno en cierta manera actuó de forma correcta. Y yo creo que en la medida que se actúa de esa forma, que son por tonterías. Por tonterías. No, y además por una cerrazón en muchos casos. Totalmente. Y eso yo creo que nosotros tenemos que dirimir los conflictos de forma tal, Adalberto, que tú puedas establecer un diálogo permanente y que se vea realmente que tú eres sincero de ambas partes. Y yo creo que eso es lo que en cierta manera hacía falta aquí en la República Dominicana. Muchas veces nosotros tenemos ejemplos de situaciones y gobernantes en otrora, en el pasado, que yo creo que hay que superarlo. No, yo soy el que mando, yo soy el Poder Ejecutivo, y esa situación yo creo no es lo que se requiere en estos tiempos. La sociedad dominicana y una parte de la sociedad dominicana ha cambiado. Aparentemente esa es una de las diferencias de este con su claro, gobierno. No, hasta ahora. Porque escucha más, oye más a la gente, claro. Le presta atención a los medios de comunicación, a los medios honestos. Sí. No están actuando por interés particular. Algunas veces quizás tú como un comunicador, obviamente de larga data y con esa fortaleza y sapiencia, a lo mejor tú te sientes quizás identificado porque dijiste un comentario y le pusieron caso. Sí. Tú ves, esas son las cosas que yo creo. Que en una sociedad democrática, los gobernantes tienen una de sus herramientas fundamentales, es la prensa. Por eso le ha llamado hasta cuarto poder. A cuarto poder. Porque al vigilar a los poderes públicos, los comportamientos de los poderes públicos, y canalizar los reclamos y la denuncia de la población, los gobernantes se dan cuenta de lo que está pasando. No, ustedes son verdaderamente veedores. Cuando se ejerce con honestidad el ejercicio. Esa es la situación. Bueno, acabó el tiempo. Pero lo importante nos vamos a ver el próximo martes aquí de nuevo en este programa. Y a ustedes, gracias por sus atenciones. Y ya ustedes saben, cójanlo suave en estos días. Así es. No hay por qué abarrotar los establecimientos comerciales. Sí, porque tú sabes que nos volvemos locos, como nos volvemos locos. Y ya hay supermercados que a las 7 de la mañana están abiertos y que están a medianoche. Así es. Vayamos a las mejores horas. No, y además que no hay que comprar tantísimo porque... No, y que son tiempos que hay que cuidar los chelitos también. Hay que cuidar los chelitos y evitar la conglomeración de personas. Es una de las medidas que recomiendan los expertos en esta materia. Gracias, amigas y amigas televidentes. Nos vemos mañana aquí de nuevo con ustedes.